El restaurante más exclusivo de la ciudad vibraba con el sonido de copas de cristal y conversaciones millonarias, mientras la lluvia caía pesada contra los enormes ventanales. En el centro del elegante salón, una escena desgarradora congeló el tiempo. Elena, con su uniforme de mesera y las manos temblando de puro agotamiento tras un doble turno, bajó la mirada mientras el vino se escurría por el mantel blanco. Frente a ella, una mujer envuelta en joyas y prepotencia levantó la voz, exigiendo a Mindonsinter gritos que se pusiera de rodillas para limpiar el desastre provocado por un roce accidental. A solo 2 mesas de distancia, el poderoso CEO Arturo Valente observaba la escena sintiendo que el aire le faltaba. El rostro de aquella mujer humillada, que cerraba los ojos para tragar su orgullo, era el mismo que él había intentado borrar con un cheque en blanco hace 6 largos años. Historias reales como esta nos demuestran que el destino siempre encuentra la manera de hacernos pagar nuestras deudas. Si tú también crees en las segundas oportunidades, suscríbete al canal ahora mismo y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Arturo sintió cómo el peso de su propia frialdad lo aplastaba contra su silla de diseñador. A su lado, su actual prometida, la mismísima mujer que originaba la humillación, soltó una carcajada al ver a Elena temblar de impotencia. El gerente del lujoso lugar, sudando frío ante la posibilidad de perder a clientes tan influyentes, se acercó a paso rápido, advirtiéndole a la joven madre que estaba a un solo segundo de ser despedida y quedarse en la calle. Arturo, un hombre acostumbrado a medir todo en activos y pasivos, vio cómo las manos de Elena se aferraban a su charola con una dignidad inquebrantable que todo su dinero jamás podría comprar. La tormenta seguía golpeando los cristales, como si el clima en la calle reflejara el caos que se desataba en la cabeza de Arturo. 6 años atrás, él había elegido el prestigio social, una cuenta bancaria desbordante y una carrera en la cima, convencido de que un hijo arruinaría el imperio que apenas comenzaba a construir. En su mente calculadora, el problema se resolvió con el frío envío de dinero a través de sus abogados, creyendo ingenuamente que ella había interrumpido el embarazo como él ordenó. Sin embargo, al ver a Elena soportando insultos crueles sin derramar una sola lágrima para no perder su único medio de supervivencia, el muro de arrogancia del magnate comenzó a desmoronarse pedazo a pedazo. El hombre que jamás movía un solo dedo si no había una ganancia millonaria de por medio, empujó bruscamente su pesada silla hacia atrás, silenciando por completo a los comensales cercanos. El crujir de sus costosos zapatos sobre la madera resonó como una sentencia mientras se abría paso lentamente entre las mesas de lujo. Su prometida, pensando que Arturo iba a sumarse a los reclamos para exigir un servicio a la altura de su estatus social, sonrió con evidente malicia, pero esa sonrisa se borró de golpe cuando él no se detuvo junto a ella. En cambio, el hombre más rico del salón se paró firme frente a la mesera, interponiéndose como un gran escudo humano ante las miradas de profundo desprecio. Elena levantó la vista lentamente y al encontrarse directamente con los ojos arrepentidos de Arturo, el restaurante entero pareció desaparecer a su alrededor. No hubo ruegos ni quejas por parte de ella, solo una mirada cargada de un dolor antiguo y una firmeza que lo dejó sin aliento, sin saber que su verdadero juez esperaba escondido en la despensa del local. El silencio en el elegante salón era absoluto, cortado únicamente por la respiración agitada de Arturo mientras sostenía la mirada de la mujer que alguna vez amó. El gerente, balbuceando disculpas nerviosas, intentó apartar a Elena como si fuera un simple estorbo, pero el magnate levantó una mano firme, deteniéndolo en seco. Arturo bajó la vista hacia las manos de la mesera.
estaban ásperas, marcadas por cicatrices de quemaduras de cocina y el trabajo pesado, un contraste brutal con el anillo de diamantes que brillaba en el dedo de su prometida. Elena no pronunció una sola palabra de agradecimiento, ni mostró alivio por la intervención. Al contrario, sus ojos oscuros reflejaban un rechazo profundo, un muro de hielo construido a base de años de abandono. Con una dignidad envidiable, recogió el cristal roto, esquivó la mirada del hombre poderoso y caminó hacia las puertas batientes de la cocina. Detrás de él, la prometida de Arturo rompió el silencio con un grito estridente, exigiendo saber por qué el futuro esposo de una mujer de su clase defendía a una simple empleada torpe. Por primera vez en su vida, las apariencias y los contratos millonarios no le importaron en absoluto. Sin siquiera voltear a verla, Arturo le pidió con una voz gélida y cortante que se callara y se marchara del lugar. Los murmullos estallaron entre las mesas de los inversionistas, pero él estaba completamente sordo al escándalo social que acababa de desatar en pleno centro financiero de la ciudad. Su mente solo podía procesar la imagen de Elena alejándose, cargando no solo con la charola sucia, sino con el peso de una vida entera que él mismo había destrozado por su cobardía y ambición desmedida. Sin pensarlo más, la siguió. Cruzar las puertas batientes fue como entrar a otro mundo, dejando atrás el lujo deslumbrante para adentrarse en un pasillo estrecho, sofocante y lleno de vapor. Espeso, el ruido ensordecedor de las ollas, el olor a grasa y el constante ajetreo de los cocineros golpearon a Arturo, haciéndolo sentir como un intruso en un ecosistema que no comprendía. Encontró a Elena al fondo, junto a los casilleros oxidados de los empleados, tratando de limpiar la mancha de vino de su uniforme desgastado con un trapo húmedo y manos temblorosas. Al verlo allí, parado con su traje de diseñador que valía más que el sueldo de todos en ese lugar juntos, ella no retrocedió. Su postura se endureció de inmediato, mostrando los límites claros de una mujer que había aprendido a sobrevivir sin depender de nadie, mucho menos del hombre que la había desechado. «Vete de aquí, Arturo. Este no es tu lugar y no tienes nada que hacer en mi vida», dijo Elena en un susurro áspero, pero cargado de una autoridad inquebrantable que lo dejó paralizado. Los recuerdos lo golpearon con la fuerza de un tren a toda velocidad. Recordó la oficina fría de sus abogados, el cheque con tantos ceros, entregado como si fuera una indemnización corporativa para borrar un problema. Él había asumido que ella cobró ese dinero y siguió el plan acordado, que el embarazo había sido interrumpido y que el camino hacia su éxito profesional estaba limpio de obstáculos. Descubrir que ella jamás tocó un solo centavo de su fortuna, que eligió fregar pisos y servir mesas de madrugada antes que vender su dignidad o la vida de su hijo, lo hundió en el abismo más profundo de su propia miseria moral. Tratando de recuperar el control, Arturo sacó su billetera por mero instinto, un reflejo automático de un hombre acostumbrado a tapar sus grandes huecos emocionales y errores con billetes de alta denominación. «¿Cuánto necesitas? Déjame arreglar esto, déjame sacarte de esta miseria ahora mismo», ofreció torpemente, sin darse cuenta de que cada palabra que salía de su boca era un insulto aún mayor a la fortaleza de ella. Elena lo miró con una mezcla de lástima y profundo desdén, rechazando su gesto con un leve movimiento de cabeza que valía más que cualquier grito de indignación o reproche rencoroso. «Mi pobreza solo es de dinero, Arturo, pero tú estás completamente quebrado por dentro. Tu chequera no pudo comprar mi conciencia hace 6 años y te aseguro que no le alcanza para comprar mi perdón el día de hoy», sentenció ella, dándole la espalda. Fue en ese preciso y tenso instante cuando la puerta entreabierta de la despensa crujió ligeramente, llamando la atención del magnate hacia un rincón oscuro rodeado de cajas de vegetales.
Un niño pequeño, de no más de 5 años, salió tímidamente de su escondite, abrazando un carrito de juguete al que le faltaba una rueda, con grandes ojos asustados por el ruido. Arturo sintió que el corazón se le detenía por completo, un golpe brutal de realidad que le robó el aliento y lo dejó clavado al suelo de cerámica resbaladiza. El pequeño Leo tenía el mismo cabello revuelto que Arturo lucía en sus fotos de la infancia, la misma forma de mirar con curiosidad analítica y una expresión de inocencia que contrastaba violentamente con la frialdad del mundo empresarial. Era el hijo que había mandado a borrar, respirando frente a él. Leo corrió rápidamente hacia las piernas de Elena, aferrándose a la tela manchada de su delantal con la fuerza protectora que solo un niño puede ofrecer a su madre exhausta. «Mamá, ¿por qué ese señor malo te hizo llorar? ¿Quieres que lo corra?», preguntó el pequeño con voz firme, una pregunta tan simple que desarmó por completo todas las defensas del orgulloso ejecutivo. Arturo, el hombre de negocios implacable, el tiburón de las finanzas temido por todos, sintió cómo sus rodillas temblaban, amenazando con ceder ante el peso aplastante de la culpa. Se dio cuenta, con un dolor desgarrador en el pecho, de que todos sus logros, propiedades de lujo y cuentas bancarias no significaban absolutamente nada frente a este pequeño que intentaba defender a la única mujer que él había amado. El vacío de su vida nunca había sido tan evidente y doloroso. Elena se agachó de inmediato para acariciar la mejilla de Leo, ocultando su propia angustia detrás de una sonrisa protectora y valiente que demostraba la enorme resiliencia de su alma. Como una verdadera leona protegiendo a su cachorro de un depredador, ella se interpuso entre el niño inocente y la sombra amenazante del padre ausente que ahora intentaba invadir su refugio. «Tranquilo, mi amor, este señor solo se equivocó de puerta y ya se iba», respondió ella con firmeza, enviándole una mirada a Arturo que era una advertencia silenciosa pero letal. El mensaje era clarísimo. El niño no sabía absolutamente nada sobre la identidad de su padre, y ella no iba a permitir que el egoísmo de ese hombre destruyera el pequeño pero seguro mundo lleno de valores que había construido con tanto sudor para su hijo. El contraste entre ambas realidades golpeaba a Arturo de forma constante, sacudiéndolo de su letargo emocional. Él pasaba las noches en una mansión vacía y fría, rodeado de falsas adulaciones. Elena, por su parte, vivía en constante agotamiento, lidiando con cuentas vencidas y turnos inhumanos, pero poseía la riqueza más grande que él jamás conocería, un amor puro, incondicional y verdadero que la esperaba en una despensa. El protagonista comprendió amargamente que no era él quien tenía el control de la situación, que todo su poder financiero era completamente inútil e irrelevante frente al lazo inquebrantable de esa pequeña familia. Por primera vez en sus 36 años de vida, sintió el deseo genuino de pertenecer a algo real, de ensuciarse las manos y dejar de ser un simple espectador de los sentimientos humanos que siempre había despreciado. Pero el destino rara vez permite que los momentos de epifanía ocurran sin una dosis brutal de tensión, y la puerta de la cocina se abrió de golpe con violencia inusitada. El gerente del restaurante entró hecho una furia, rojo del coraje, seguido muy de cerca por la arrogante prometida de Arturo, quien no estaba dispuesta a soportar tamaña humillación pública sin cobrar venganza. Con un tono cargado de desprecio y prepotencia, el gerente le informó a Elena que estaba oficialmente despedida, exigiéndole que tomara sus porquerías y a su mocoso para largarse del establecimiento de inmediato. La amenaza de perder su único sustento hizo que el rostro de la joven madre palideciera por un microsegundo, el miedo al hambre y al desalojo asomándose en sus ojos. Pero
Rápidamente enderezó la espalda, negándose rotundamente a rogar piedad frente a sus verdugos. La prometida sonrió con evidente satisfacción, cruzándose de brazos mientras lanzaba una mirada envenenada de triunfo hacia la mesera que empacaba sus cosas en una mochila vieja y desgastada. Para que aprendas cuál es tu lugar, querida. Hay personas que nacimos para dar órdenes y otras que nacieron para arrodillarse, escupió la mujer rica, destilando todo el clasismo y la miseria humana que el propio Arturo solía tolerar a diario. Esa frase repulsiva funcionó como un espejo cruel para el empresario. Se vio reflejado en esa misma arrogancia venenosa, recordando la noche en que le exigió a Elena que desapareciera de su perfecta vida para no manchar su estatus. El ambiente en la cocina se volvió sofocante, denso como el vapor de las ollas hirviendo, poniendo al límite la capacidad de Arturo para seguir manteniendo su estúpida máscara de indiferencia corporativa. El protagonista se encontraba en una encrucijada crítica que definiría el resto de su existencia. La prensa financiera y sus socios más importantes lo esperaban afuera para cerrar la fusión del siglo. Si intervenía y revelaba su conexión con la mesera y el niño escondido, el escándalo arruinaría su impecable reputación de acero y destruiría meses de negociaciones implacables con inversores sumamente conservadores. Pero si daba media vuelta y permitía que Elena saliera por la puerta trasera de la cocina hacia la fría tormenta de la calle con su hijo de la mano, se perdería a sí mismo para siempre. El reloj avanzaba implacablemente mientras Leo apretaba con fuerza la mano de su madre, mirando a Arturo con sus grandes ojos oscuros, esperando, sin saberlo, la decisión final del hombre que debía protegerlo. Arturo sintió que el aire se espesaba mientras el gerente, envalentonado por la presencia de la prometida, extendía la mano para arrebatarle el carrito de juguete a Leo y lanzarlo hacia la basura. Ese pequeño gesto de crueldad gratuita rompió algo definitivo en el interior del magnate, haciendo que su máscara de CEO imperturbable cayera al suelo de cerámica. Con un movimiento rápido y certero, Arturo sujetó el brazo del gerente con una fuerza que lo hizo palidecer de inmediato, obligándolo a soltar el juguete del niño. Si vuelves a tocar algo que le pertenece a mi hijo, te aseguro que mañana este restaurante no será más que un montón de escombros legales y deudas, sentenció Arturo con una voz que hizo temblar hasta a su propia prometida. El silencio que siguió fue sepulcral, solo interrumpido por el llanto ahogado de Elena, quien no podía creer que él acabara de admitir la verdad frente a todos. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La prometida de Arturo retrocedió un paso, con el rostro desfigurado por la rabia y la incredulidad ante lo que acababa de escuchar en esa cocina mugrienta. ¿Tu hijo? ¿Me estás diciendo que esta, muerta de hambre, es la madre de un heredero de los Valente? Gritó ella intentando humillar a Elena por última vez, pero Arturo ya no estaba escuchando sus insultos vacíos. Él se arrodilló lentamente, ignorando que sus pantalones de seda se mancharan con el agua sucia del piso, para quedar a la altura del pequeño Leo, quien lo observaba con una mezcla de miedo y fascinación. Por primera vez en su vida, Arturo no buscó una salida elegante ni una mentira corporativa. Miró directamente a los ojos del niño y con la voz quebrada por una emoción que no sabía que poseía, le pidió perdón por haber sido un cobarde que no supo valorar el tesoro más grande del mundo. Elena se acercó para llevarse a Leo, intentando protegerlo de la intensidad de ese momento. Pero Arturo se puso de pie y se interpuso con una humildad que ella jamás habría imaginado ver en él. No me pidas que me vaya, Elena, porque ya no tengo a dónde ir si no es con ustedes. Prefiero perder cada centavo de mi cuenta bancaria
que pasar un minuto más siendo el hombre vacío que dejaste hace 6 años, le suplicó, dejando su orgullo a merced de la mujer que él mismo había intentado pisotear. Ella lo miró largamente, buscando en su rostro algún rastro de la antigua arrogancia, pero solo encontró la mirada de un hombre que finalmente se había dado cuenta de que el éxito sin amor es la forma más absoluta de la pobreza. Las lágrimas de Elena finalmente rodaron, no por tristeza, sino por el alivio de ver que el padre de su hijo finalmente había despertado. El gerente y la prometida intentaron intervenir nuevamente, amenazando con llamar a la seguridad y a la prensa para denunciar el escándalo. Pero Arturo ni siquiera les dedicó una mirada de desprecio. Sacó su teléfono personal y con una sola llamada ordenó a sus asistentes que cancelaran la firma del contrato multimillonario que lo esperaba en el salón principal, dejando claro que su prioridad absoluta acababa de cambiar para siempre. Pueden quedarse con el prestigio, con las mesas de lujo y con los socios hipócritas. Yo me quedo con lo único que realmente tiene valor en esta habitación, declaró Arturo con una autoridad renovada, esta vez nacida de la integridad y no del dinero. Tomó la mochila de Elena en una mano y esperó pacientemente, con el corazón en un hilo, a que ella decidiera si le permitiría dar el primer paso hacia su redención. Leo, que había estado observando todo con la sabiduría que solo tienen los niños que han crecido rápido, soltó suavemente la mano de su madre y se acercó a Arturo, extendiendo su carrito de juguete hacia él. Ese pequeño puente de plástico fue la prueba definitiva de que la bondad de Elena había florecido en el niño, a pesar de la ausencia y el dolor que Arturo había sembrado años atrás. Elena, viendo el gesto de su hijo, cerró los ojos y dejó escapar un suspiro profundo que parecía cargar con 6 años de soledad y lucha constante por la supervivencia. Al abrirlos, asintió levemente, no aceptando sus lujos ni su fortuna, sino permitiéndole entrar a su mundo bajo sus propias reglas de dignidad y respeto. Arturo comprendió que la verdadera batalla no había sido ganar el mercado financiero, sino ganarse el derecho de caminar bajo la lluvia junto a su familia. Meses después de aquella noche bajo la lluvia, la vida de Arturo es irreconocible para quienes lo conocieron como el tiburón de las finanzas. Ya no se le ve en las portadas de revistas de negocios ni en las fiestas exclusivas de la élite. Ahora su nombre aparece en proyectos de comedores comunitarios y programas de apoyo a madres trabajadoras. Arturo no recuperó su antigua empresa, pero compró el pequeño local donde Elena solía trabajar, transformándolo en un espacio digno donde los empleados son tratados con el respeto que él antes les negaba. Sin embargo, su mayor logro no es una escritura de propiedad, sino la capacidad de llegar a casa con las manos cansadas de trabajo real y el corazón lleno de una paz que ningún bono millonario pudo comprarle jamás. La transformación de Arturo se hizo evidente en los pequeños detalles cotidianos que antes le habrían parecido insignificantes o aburridos. Ya no usa trajes de 3 piezas que cuestan una fortuna, sino ropa sencilla que le permite sentarse en el suelo a jugar con Leo sin preocuparse por las manchas. Elena, aunque no borró el pasado de un plumazo, ha permitido que Arturo construya un nuevo presente basado en la constancia y la presencia física, no en transferencias bancarias. Ella sigue siendo la mujer fuerte y digna de siempre, pero ahora sus ojos ya no reflejan el cansancio extremo de quien carga el mundo sola, sino la serenidad de quien ha encontrado un compañero dispuesto a compartir el peso de la vida. La escena final de esta historia no ocurre en un restaurante de lujo, sino en un parque público lleno de gente común y risas auténticas. Arturo ayuda a Leo a pedalear su primera bicicleta sin rueditas, corriendo a su lado con una sonrisa
que ilumina su rostro de una manera que ninguna victoria corporativa logró hacer. Elena los observa desde una banca cercana, sosteniendo un termo de café y disfrutando de la calidez del sol, sabiendo que su hijo finalmente tiene el padre que merece. Un hombre que aprendió que el honor se demuestra con hechos y no con herencias. El ciclo de abandono se ha roto y en su lugar ha crecido un lazo inquebrantable que nació de las cenizas del orgullo y floreció gracias al perdón. Arturo se detiene un momento, recuperando el aire mientras ve a Leo alejarse unos metros con confianza y voltea a ver a Elena con una gratitud infinita en la mirada. Sabe que el camino por recorrer aún es largo y que habrá días difíciles, pero ya no tiene miedo de enfrentar la realidad sin su armadura de dinero. Han construido un hogar donde la verdad es el cimiento y el amor es la única moneda que circula con valor real, demostrando que nunca es tarde para renunciar al poder y elegir la humanidad. La vida les ha dado una segunda oportunidad y esta vez Arturo Valente está decidido a no soltarla por nada en el mundo, porque ahora entiende que el éxito más grande es que su hijo lo llame papá con orgullo. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Comenten, el amor no tiene precio. Si ustedes también creen en la bondad humana, y dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades que nos recuerdan lo que realmente importa en la vida.